Cordial saludo para todos los asistentes. Centro una exposición en la siguiente premisa. El sentido de la educación es posibilitar al máximo el despliegue del potencial humano, apoyando la promoción de las oportunidades sociales y de la libertad de elegir de todas las personas. Sin embargo, históricamente la educación se ha tejido con el hilo de la exclusión, en tanto ha estado al servicio de los intereses hegemónicos para justificar, reproducir y reforzar las desigualdades. Con el ideal de una educación para todos, definido por la Revolución Francesa y postulado por el funcionalismo, en medio de la conformación de todos los estados liberales, la consolidación del capitalismo de mercado y la emergencia del capital industrial, a finales del siglo XVIII surge la educación pública con fines delimitados en función de la sociedad, es decir, un sistema abierto a todos, atento a las necesidades de la sociedad, organizado y controlado por el Estado. Con ello, no solo se subordina el sentido humanístico de la educación ante la primacía de una función enfocada al progreso social, entendido como el poder político y económico, sino que también se establecen las bases de una educación pública discriminatoria en cuanto, por un lado, se asume el concepto del sistema abierto como gratuidad para los sectores populares solo en el nivel de educación elemental, dejando la educación media y superior para quienes puedan pagarla. Y por otro lado, en tanto la burocracia gubernamental se da la tarea de reglamentar y supervisar una instrucción homogeneizada a la cual todos los estudiantes deben adaptarse, lo que me atrevo a nombrar como adoctrinamiento secularizado, independiente de las particularidades de los estudiantes y o sus contextos. Incluso el mismo Rousseau, que reivindicaba la gratuidad para todos los niveles educativos, también diferencia de manera discriminatoria la instrucción para el hombre, Emilio, y para la mujer, Sofía. Así, empieza a concebirse la educación como una herramienta para la cohesión, promoción, adaptación y control social, y también para la integración nacional y política con un sesgo claramente excluyente. De igual manera, como resultado del orden moderno colonial imperante, tal como lo afirma Olivera, la escuela se organiza en torno a un saber eurocéntrico que responde a la lógica del capitalismo como orden mundial de poder. Sobra decir que dicha perspectiva conceptual y tal sesgo institucional serán adoptados por los estados que empiezan a emerger en el continente americano, en donde ya se vivía también la discriminación no solo de las mujeres y los sectores más pobres de la población, sino especialmente de los grupos de indígenas y afrodescendientes, como consecuencia del eurocentrismo y su resistencia a valorar y comprender la diversidad étnica y cultural. De alguna manera, desde el evolucionismo cultural expuesto por Morgan y Taylor en cuanto a una clasificación arbitraria del nivel de desarrollo cultural de los pueblos en salvajes, primitivos y civilizados, la oferta educativa se hace diferencial en función de la población destinataria, clasificada como ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Durante el siglo XX, la educación en los países de América Latina, asesorada por misiones extranjeras, sufre una serie de reformas centradas en la racionalidad y efectividad para lograr su expansión como estrategia para garantizar el derecho a la educación según la UNESCO, y en el marco de la Alianza para el Progreso como inversión necesaria para el crecimiento económico. Esto significa que aunque aún se concibe la educación como un derecho, desde la teoría del capital humano su valor empieza a desplazarse como herramienta potencial para la movilidad social a través de la preparación de mano de obra que da acceso a los nuevos empleos que requiere la economía y la modernización de los países. En ese contexto, se refuerza la acción para la masificación, estandarización, especialización y jerarquización del proceso educativo en función del adiestramiento laboral y el aprestamiento científico. Se aumenta el presupuesto para incrementar y fortalecer los recursos educativos al tiempo que se capacita a los docentes para la implementación de la tecnología
tecnología educativa que, según Martínez Bloom, empieza a desplazar el humanismo pedagógico por considerárselo obsoleto e ineficaz ante esas necesidades de actualización y uso tecnológico. En igual sentido, la escuela asume un modelo industrial de masas, convirtiéndose en una empresa educativa, y empieza a circular y posicionarse en el imaginario de la educación para el desarrollo, dado que el principal vehículo de desarrollo es la escolaridad y el principal objetivo de la escolaridad es la consecución del desarrollo. Sin embargo, en dicha expansión no hay un ejercicio de soberanía nacional que, además de un discurso educativo incluyente y prometedor del progreso y la movilidad social, busca la pertinencia de la educación en relación con las necesidades, características y potencialidades de las diversas poblaciones, no solo porque no hay la conciencia o la voluntad política para ello, sino sobre todo por el papel protagónico que jugaron las agencias de cooperación internacional que, a través de la financiación y la asesoría técnica, también intervinieron para controlar el desarrollo educativo en función de los intereses económicos y políticos de los países industrializados. Para Reimers, la versión minimalista del concepto de igualdad de oportunidades educativas, reducido a aspirar a la universalización de la educación primaria y a garantizar únicamente el acceso inicial a la misma, unido a una calidad educativa diferencial entre lo urbano y lo rural, entre lo público y lo privado, logró un aumento en la cobertura, pero no en la calidad y la pertinencia, lo que derivó en que cada generación alcanzara un nivel educativo superior al de sus padres, pero sin que ello significara necesariamente un cambio cualitativo en el mejoramiento de las condiciones de vida a través de la movilidad social o el ascenso laboral. Al respecto, estudios realizados en la década de los 80 evidenciaron que el aumento en la matrícula no aseguraba la permanencia en el sistema educativo ni mejora el aprendizaje. Adicionalmente, sus resultados mostraron que la repetición y deserción escolar continúan concentrándose en poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, particularmente pertenecientes a zonas geográficas marginadas. Como consecuencia de ello, se puso en cuestionamiento el modelo de educación para el desarrollo por su incapacidad para lograr la rentabilidad escolar. Igualmente, inspirados en las teorías críticas de la educación propuestas por Freire, Bourdieu, Passerón, Althusser, Bernstein, Giroux, Maclaren, entre otros, surgieron movimientos pedagógicos y políticos de resistencia, muchos de los cuales fueron silenciados de diversas maneras, no solo por oponerse a esa visión desarrollista de la educación y por la injerencia de las agencias de cooperación internacional, sino también por cuestionar los mecanismos de exclusión social que se institucionalizan y legitiman en la escuela. Al respecto, en función del derecho a la diferencia demandado por el movimiento de contracultura que se gestó en los inicios de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, se posiciona el concepto de educación intercultural desde la visión multicultural etnocéntrica que pretende la asimilación del sistema por parte de aquellos denominados diferentes. Por otro lado, en la década de los 90, bajo el liderazgo de la UNESCO, se empieza a introducir la noción de educación inclusiva como vinculación de todas las personas diferentes, excluidas del sistema educativo o segregadas dentro de él. En general, el común denominador de estas políticas educativas ha sido la ampliación de la matrícula y algunos cambios curriculares, sin que ello implique una transformación profunda de la escuela para garantizar una inclusión equitativa y particularmente en el currículo culto, en el cual se suelen tramitar formas graves de exclusión y discriminación. En Colombia, durante la década de los 90, la promulgación de la nueva Constitución Política y de la Ley General de Educación abren una puerta a la autonomía escolar al plantear la escuela como comunidad educativa y como un gobierno propio, y la posibilidad de formular y desarrollar proyectos educativos más pertinentes a las necesidades y características de sus estudiantes y sus contextos de procedencia. Sin embargo, el inmediatismo impuesto por la reglamentación de dichas leyes
y la falta de preparación para asumir dichas posibilidades y responsabilidades desembocaron en un desaprovechamiento de esa oportunidad histórica, en tanto no solo no se ha dado el tránsito a la concepción de escuela como comunidad educativa y educadora, sino que la idea de gobierno escolar se desdibujó al reproducir acríticamente en la escuela las patologías políticas de la sociedad y al contratar a agentes externos para que elaboraran el PEI a fin de cumplir los plazos estipulados por la reglamentación. El contexto de la globalización neoliberal supone una mayor competencia en diversos escenarios, desde lo familiar a lo global y diversas culturas. También supone la reducción financiera y política del Estado, la homogeneización de estándares no solo de consumo, sino también de producción y evaluación de los bienes y servicios para poder ser competitivos en el mercado internacional, estimulando a los países a adoptar dichos estándares como políticas públicas, muchas veces contrarias a la equidad y la cohesión social. Paralelamente, el surgimiento de nuevas tecnologías produce transformaciones en las estructuras sociales, laborales y culturales, creando nuevas identidades profesionales, organizaciones y nuevas formas de trabajo, de interacción y de poder, que a su vez modifican la vida cotidiana. Todo esto, por supuesto, también trae consecuencias para la organización escolar y en el ámbito del aprendizaje. En razón de ello, en la actual sociedad del conocimiento apalancada por el desarrollo tecnológico y la economía global, la educación se convierte al mismo tiempo en un bien mercantil y una industria encargada de producir el capital humano que requiere la economía basada en el conocimiento. Al decir de Martínez Boone, la educación eficiente se articula a la productividad y los procesos de acumulación de información que la globalización neoliberal determina como una vía para aumentar los índices de competitividad intelectual. Bajo las directrices de organismos internacionales, Latinoamérica entra en el juego del mercado educativo, cuyos valores centrales son la calidad, eficiencia y eficacia, adoptando estrategias de descentralización, por ejemplo, autonomía institucional y privatización del servicio, y de corresponsabilidad para la articulación entre competitividad y ciudadanía, por ejemplo, la participación en la promulgación de leyes y planes que sobrepasan el periodo gubernamental, como el Plan Nacional de Educación en Colombia, todo ello en pro de los nuevos códigos de la modernidad, pero sin desconcentrar el poder. En ese contexto, se afianza la concepción de la educación como una inversión para aumentar la productividad y competitividad de las personas y los países al desarrollar el capital del conocimiento y las competencias. De acuerdo con Marco Raúl Mejía, el creciente aumento de la velocidad y especialización en la producción de conocimiento, por un lado, y las modificaciones en el mundo laboral en cuanto a la variedad de empleos y formas de producción, por otro lado, ponen en cuestionamiento lo que se debe desarrollar, enseñar, aprender y evaluar. El incremento de la información digital y los dispositivos para acceder a ella desplazan a las instituciones educativas, los docentes y los textos escolares como agentes protagónicos en la difusión del conocimiento, introduciéndose cambios en cuanto a los tiempos y los espacios para la educación. Adicionalmente, en tanto los agentes tecnológicos no asumen responsabilidad frente a la formación ética, se propicia el relativismo moral del todo vale. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no solo permiten el acceso a más servicios, información y conocimiento, sino que también promueven nuevas relaciones entre los actores de la educación y de estos con el conocimiento, lo cual no solo excluye a quienes no tienen condiciones para garantizar su conectividad o carecen de las competencias para aprovecharla, sino que también cambia el sentido de la formación pedagógica de los docentes. Al respecto, Raúl Mejía afirma que la globalización neoliberal se va a sacrificar el tiempo de la pedagogía para hacer una intensificación de las disciplinas a través de los estándares y las competencias,
con lo cual ya no se necesita acreditar pedagogía. A propósito de ello, en Colombia, el decreto 1278 del 2002 promoverá el posicionamiento del sector educativo como campo laboral para casi todo profesional, sin mayor exigencia en cuanto a su formación pedagógica y didáctica. Con ello, no solo se vende la idea de que la formación pedagógica del docente no es esencial, sino que también se pone a competir a los licenciados formados para trabajar casi de manera exclusiva en el sector educativo, con todo tipo de profesionales a los que legalmente sí se les protege el campo laboral. Por supuesto, eso tiene unas repercusiones tanto en la dignidad profesional y en la oportunidad laboral del licenciado, como en la calidad de la educación para la formación integral. La educación también es absorbida por la dinámica de la medición y evaluación de la empresa educativa global, quedando no solo en evidencia la brecha de conocimientos entre unas naciones y otras, sino también la distribución inequitativa de los recursos para su financiación, dependiendo de la efectividad y eficiencia según los estándares establecidos. Asimismo, dejando en incertidumbre el papel de la educación frente a la formación de identidad cultural y la socialización de valores y normas que posibilitan la cohesión nacional y la soberanía de los estados, aumentando también la marginalidad de las culturas de grupos sociales minoritarios o de menor estatus. Las mejores escuelas, orientadas a formar a sus estudiantes como trabajadores polivalentes y analistas simbólicos internacionalizados, se hallan conectadas a la red y utilizan las tecnologías en forma intensa y productiva para enseñar las competencias requeridas en la sociedad global del conocimiento. Entre tanto, la escuela tradicional sigue formando operarios locales de baja calificación porque, aunque haya adoptado las nuevas tecnologías, no ha transformado los horizontes educativos ni las prácticas en el aula. Tal como lo plantea Brunner, lo hacen sin desarrollar las capacidades endógenas, con escasa autonomía y adaptación a las necesidades propias, subordinándose a la aldea global en una nueva forma de dependencia y de exclusión. De igual forma, aunque existen leyes para asegurar la matrícula educativa de poblaciones minoritarias o con necesidades educativas especiales, no se trasciende la perspectiva de la simple asimilación, en tanto las prácticas pedagógicas y las dinámicas escolares responden a un currículo homogéneo, reducido a planes de estudio y a su vez estos a estándares y competencias en el marco de una cultura única. Currículo fundado en la racionalidad científica occidental, centrado en el paradigma tecnológico y orientado hacia el desarrollo, todo ello insuficiente para responder a las exigencias del contexto global y a las particularidades de su población y su contexto local. En este punto, me permito leer, aparte de la separata especial del periódico El Tiempo, el pasado 17 de mayo, sobre los resultados obtenidos por Colombia en cuanto a los objetivos del milenio en educación. Según el informe, en el nivel de básica primaria se logró una cobertura del 105% en relación con la meta propuesta, pero en departamentos como Vaupés, Bichara y Guainía, la cobertura apenas es del 70%. Igualmente, en el nivel de secundaria apenas se alcanzó el 70% de la meta propuesta, requiriéndose 300.000 nuevos cupos escolares. Se informa que el país también logró bajar el porcentaje de repetición del 6 al 2%, pero no debemos olvidar que el último lustro del siglo XX y gran parte de lo que llevamos en este siglo, en Colombia imperó la promoción automática. De otro lado, solo 8 de los 32 departamentos han erradicado el analfabetismo en la población entre 15 y 24 años de edad. También persiste la gran brecha entre los resultados que arroja la evaluación de los estudiantes de las zonas urbanas frente a los de los estudiantes de zonas rurales, particularmente en poblaciones vulnerables y aisladas como las indígenas. Según Luis Fernando Herrera, de la Corporación Región, como todo esto es resultado de un modelo de educación centralizada que no lee las particularidades regionales. Todo ello deja ver lo lejos que nos encontramos de alcanzar una educación universal de calidad académica y pertenencia sociocultural.
Entonces, desde lo expuesto en esta mirada retrospectiva de la educación y desde la teoría de la colonialidad del poder y del saber, se puede afirmar que la educación ha estado al servicio de un desarrollo acorde a los intereses capitalistas y que legitima el poder de unos pocos, los de raza, sexo, inteligencia, credo o capacidad económica superior, para explotar o excluir a quienes resultan diferentes a ellos. En tal sentido, como lo expone Olivera, la educación transmite y promueve exclusivamente el conocimiento y el modo de conocer que obedece y justifica los intereses del poder, es decir, el dominio sobre la naturaleza, el progreso individual, la acumulación y el consumo, como las únicas formas de existencia y de pensar lo humano. Así, la escuela no solo es un aparato excluyente, sino que al interior de ella se enseña a ser excluyente, a temer y a rechazar la diferencia. Por ello, resulta vigente el análisis crítico de educadores radicales al señalar que la educación escolar ha sido reproductora en tres sentidos. Primero, en el sentido económico, dotando a las diferentes clases y grupos sociales del conocimiento y la capacitación que necesitan para ocupar sus lugares respectivos en una fuerza de trabajo estratificada por clase, raza y sexo. Segundo, en el sentido cultural, distribuyendo y legitimando las formas de conocimiento, valores, lenguaje y modos de estilos que constituyen en la cultura dominante y sus intereses. Tercero, en el sentido político, como un aparato estatal que produce y legitima los imperativos económicos e ideológicos que subyacen al poder político del Estado. Sin embargo, en tanto los mecanismos de la reproducción nunca son completos y siempre se enfrentan con elementos de oposición parcialmente comprendidos, esta racionalidad neoliberal y globalizadora no se impone con la misma fuerza en todos los países y escenarios educativos, en tanto no solo es resignificada desde las tradiciones, saberes, experiencias, imaginarios y representaciones sociales de los actores involucrados en las prácticas educativas, dando lugar a una diversidad de prácticas, sino que también es cuestionada desde los discursos y las prácticas alternativas que, aunque dispersas, poco visibles o a veces silenciadas o asimiladas por el sistema, emergen de procesos de resistencia y contienen posibilidades de transformación socioeducativa. Al respecto, experiencias desarrolladas desde la pedagogía crítica y la educación popular, que ven la educación como práctica sociopolítica y cultural y cuestionan las formas de subordinación y discriminación que se dan en la escuela y la sociedad, abogan por el desarrollo de currículos y formas de interacción que estimulen a los estudiantes para producir de manera crítica y solidaria conocimiento, subjetividad e identidad propios en una perspectiva de transformación ética emancipadora. En tal sentido, explicitan en el currículo objetivos y estrategias que no solo potencien el reconocimiento, la reafirmación y la valoración de la diferencia, sino que también cultiven el sentimiento de indignación política y moral cuando dicha diferencia se estigmatiza y excluye o cuando deliberadamente se obstaculiza el despliegue del potencial individual y el poder colectivo. Esto centra la educación en torno a un objetivo político, en tanto apunta a lo que debería ser la base de todo aprendizaje, según Giroux, la lucha por una vida cualitativamente mejor para todos. De manera más reciente, organizaciones no gubernamentales vienen apostando a otras formas de educación para el desarrollo, contrarias al imperativo de hacer de la educación una herramienta para apalancar la productividad y la competitividad económica, y que por tanto excluyen a todos y a todo lo que no resulte útil para ellos. Desde conceptos alternativos de desarrollo, centrados en el buen vivir y la responsabilidad ciudadana para con la especie y el planeta Tierra, y desde una comprensión de la función ética y cívica de la educación,
Estas organizaciones agencian experiencias en pro de los derechos humanos para todas las personas y la creación de oportunidades para la paz. Esto, en palabras de Reimers, significa desarrollar habilidades para construir y vivir en comunidad, en democracia, en solidaridad y con las competencias para ser efectivo en las esferas familiar, laboral y ciudadana. Finalmente, quiero compartir con ustedes entonces el planteamiento de el buen vivir, desde el cual países como México, Perú, Bolivia, Ecuador, vienen adelantando experiencias educativas. Para Ecuador, el buen vivir es un principio constitucional que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un encuentro natural y social. El buen vivir se define como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Es decir, en torno a esto se están produciendo, decía yo, nuevas experiencias educativas que desde la pedagogía crítica, desde el horizonte del buen vivir y la educación para el desarrollo, se abren espacios para que en un diálogo de saberes y búsqueda de nuevos horizontes y posibilidades de vida, educando y educadores se formen a sí mismos y entre ellos mismos como sujetos capaces de convivir sentido al conocimiento y a la vida personal, reconstruir la vida colectiva y proteger la vida planetaria a través de las prácticas pedagógicas y la investigación educativa que permitan mayores comprensiones y mejores innovaciones para la formación de y en la diversidad gracias a una educación inclusiva activa. Muchas gracias por su atención.